Ok, bueno, entonces, vamos acá. Bien, cimientos combinados, ¿sí? La idea es que en el proyecto de ustedes no deberían haber cimientos combinados porque tiene buena capacidad portante. Sin embargo, pues a veces cuando intentamos armar cimientos excéntricos, se pueden tocar, ¿cierto? Y pues uno ya al tocarse, pues digamos que para evitar esas modificaciones de cimientos que se vean como muy grandes con respecto a otros, pues de una vez uno empieza a generar un cimiento combinado, ¿no? Y un cimiento combinado es aquel que debe ser capaz de soportar las cargas en conjunto, ¿sí? Teniendo en cuenta limitaciones geométricas y áreas muy grandes del proyecto. En nuestro caso, pues obviamente es limitado también por el tema del talón y la pata que debe tener el cimiento excéntrico, ¿sí? Él a intentar alargarse en un sentido, ¿sí? Y poder acortarse en el otro para reducir la excentricidad, pues obviamente tiene problemas. Ya vimos que el cimiento no puede ser tan largo en este sentido, porque si no, entonces tendría problemas pues aún mayores para cumplir la excentricidad. Entonces, alargarlo en el otro sentido hace que se vaya a tocar con otro y pues, como les decía la clase pasada, es parte de la academia probar que puedo separarlos, pero se va a dar cuenta que es mejor combinarlos, ¿sí? Algo muy importante pues es mostrar dónde está la ubicación de los elementos estructurales. Por eso la planta de cimentación es importantísimo, la distancia entre la planta, de pronto aquí no está, pero sí se hizo acá la distancia. Y esa distancia debe estar indicada, obviamente, a qué columnas están uniéndose en el debido caso, ¿no? Constructivamente, pues digamos que el cimiento combinado es similar a un cimiento normal, tiene una parrilla doble, ¿sí? Bueno, una parrilla en doble sentido en la parte inferior y ella pues obviamente tiene algunos dados de cimentación, algunos recubrimientos para cumplir los 75 milímetros de la norma. Las columnas van a ir obviamente ancladas a la cimentación, pero al ir ancladas de manera independiente prácticamente, pues lo único que va a unirlos es la malla, ¿sí? La malla entonces tiene que venir bien anclado al sistema para poder garantizar que hay una combinación en realidad de lo que está pasando ahí, ¿sí? Las razones principales o situaciones principales en las cuales hay yacimientos combinados, pues ya las hemos visto en la mayoría del semestre. La primera, pues es que la capacidad de carga del suelo sea muy reducida, es decir, que si calculamos el factor área mínimo sobre área disponible, que fue el factor que vimos al principio de cimentaciones, pues este nos está dando mayor a 0,6, ¿sí? Podríamos decir que entre 0,4 también ya empieza a pedir combinado, ¿sí? Otro, pues, es que las columnas estén muy cercanas entre sí. Esto nos lleva a la conclusión de que, pues, digamos, debe haber una distancia mínima entre columnas, que tener tantas columnas en un edificio no es viable, ¿sí? Y, pues, la reducción también del número de columnas le conviene a los arquitectos, ¿cierto? Porque ellos quieren que la estructura sea, pues, digamos, muy abierta, que tenga muchos espacios, ¿ok? Entonces, técnicamente, digamos que es beneficioso para todos, ¿sí? Por acá tengo algo, quería mostrar, no sé, creo que es este. Segundo, esto, por ejemplo. Por ejemplo, acá, este es un plano, obviamente, de estudiantes de semestres inferiores, ¿vale? Pero, pues, digamos que la concepción de colocar columnas, pues, digamos que me ayuda a la resistencia, ¿cierto? Me ayuda a la rigidez, que era el tema a evaluar acá, pero pues ya cuando tenemos muchas columnas de estas, ¿sí? Pues ya una vez uno dice, venga, aquí no pueden haber cimientos aislados, ¿sí? Muy seguramente tendrá que combinar los cimientos, y no solamente como un cimiento combinado, sino como losas de cimentación, ¿sí? Que voy a mostrar ahorita. Entonces, tener tantas columnas tampoco es beneficioso a la hora de ejecutar el proyecto, ¿no?
Ok, bueno, sí, si algo se traba el internet o algo me avisan, ¿no? Creo que no ha pasado nada, claro. Ok, bueno. Otra razón es que las dimensiones de las zapatas sean muy grandes, ¿sí? Los cimientos individuales sean muy grandes. Eso quiere decir que el peso propio esté superando más o menos el 20-30% de la carga muerta, ¿sí? O de la carga axial por carga muerta que está llegando a la edificación. Fíjese que en temas anteriores vimos que un cimiento pues, puede estar del orden del 5% del peso. Entonces, pues, cuando ya muchos cimientos pegaditos tienen pesos muy grandes, pues mejor es combinarlos y que todos trabajen en conjunto. Y finalmente, cuando las columnas colindantes al perímetro del terreno están muy cercanas también, eso pues obviamente va a ocasionar que la excentricidad sea mayor y por lo tanto que sean combinados. ¿Listo? De bueno, por ejemplo, acá estos cuatro cimientos que están aquí, es un ejemplo muy válido de me tocó combinarlos y bueno, se debe a que estos dos son excéntricos. Como comentaba, al ser excéntrico, pues usted intente cuadrarlo, pero se da cuenta que lo mejor va a ser combinarlos y que pues ese pie se va a trabajar en conjunto, ¿vale? Como ven acá, no hay diferencia entre el tipo de refuerzo, ¿sí? La barra sigue siendo la misma, ¿ok? Pero pues obviamente vamos a tener barras que pueden ser de 9 metros, 12 metros, dependiendo pues del tipo de cimentación combinada que tengamos. Entonces aquí sí hay que tener cuidado para el tema del armado. ¿Puede haber traslapos? Sí, pero no es común, ¿sí? La idea es que siempre el cimiento tenga un refuerzo continuo, sobre todo si son cimientos aislados, perdón, cimientos combinados de zapatas, ¿sí? Acá está un despiece de cómo se vería ese refuerzo, ¿sí? Como les digo, la idea es que sea un refuerzo continuo en lo posible. Y pues aquí volvemos a las barras de 9 metros que las columnas nos estaban solicitando, ¿sí? Si lo pensamos, el refuerzo, bueno, va a depender de la ubicación del esfuerzo. Entonces ahorita les muestro más o menos cómo se comporta el esfuerzo acá. Eso hace que pues hacer traslado sea un inconveniente bastante grande en cimientos combinados, ¿sí? Cuando ya el cimiento combinado tiene una dimensión demasiado grande, pues lo que se hace es buscar lugares específicos del comportamiento de esfuerzos que ahorita voy a mostrar. Bueno, para el predimensionamiento, el cimiento combinado, pues vamos a trabajar con un cimiento de dos columnas, pero esto se va a copiar para los otros, para cimientos de tres o cuatro o cinco columnas, ¿sí? Y el funcionamiento es que al tener una unión de una zapata que soporta varios elementos, lo que queremos hacer es predimensionar para que esos dos elementos trabajen en conjunto, ¿sí? Como les decía, las tres razones principales son el tema de la dimensión económica, el peso, la zapata con mucha excentricidad y los límites de la propiedad, ¿sí? Entonces, unir los dos cimientos también puede ser beneficioso, nos evita vigas de cimentación o contrapeso muy grandes, ¿sí? Versus un concreto que puede ser un poquito de menos espesor, siempre y cuando, pues, obviamente, yo haga la revisión de las ventajas de una y la otra, ¿sí? Entonces, algo que les voy a recomendar, bueno, y pedir, porque al final de cuentas es hacer una pregunta, o puede ser una pregunta de la sustentación, ¿sí? ¿Será que, oiga, será si yo coloco, cierto, mi cimiento independiente, le hago la viga de contrapeso, ¿sí? Esto me da unos kilogramos por metro cúbico, ¿no? ¿Vale? Y cuando hago el cimiento combinado, ¿sí? Esto también me va a dar unos kilogramos por metro cúbico. Pues obviamente siempre va a ser más viable la relación menor, ¿ok? Porque todas dos deben estar cumpliendo, ¿no? Entonces esta comparación me ayuda a permitir saber si en vez de hacer vigas de contrapeso muy grandes, me voy a elementos más livianos con cimientos combinados, ¿ok?
El cimiento combinado trata de acomodarse de dos maneras. La primera manera es que el área del cimiento sea trapezoidal para que tenga mayor dimensiones donde la columna excéntrica o donde la columna que tenga más carga, estoy diciendo que la excéntrica, pero puede ser la céntrica también, eh, y menos dimensiones donde tenga la columna menos carga, ¿sí? Esto hace, si yo logro esto, que el esfuerzo sea uniforme, ¿sí? Con respecto a mi sistema, ¿sí? La otra forma de garantizar un esfuerzo uniforme es controlar el centro de gravedad, ¿sí? Que también se puede hacer a través de las cargas, ¿sí? Bueno, aquí lo que hay que cuidar es el recubrimiento. Vamos a tener todavía recubrimientos de 75 milímetros, ¿sí? Y pues si no podemos garantizar los cimientos trapezoidales y solamente podemos hacer cimientos rectangulares, pues el esfuerzo podría ser un trapecio. Eso lo podemos controlar a través de las fuerzas que llegan al sistema. Vamos a seguir utilizando el método rígido. Es el método que hemos utilizado hasta ahora en toda la dimensión de la cimentación. Donde la suposición es que el cimiento es infinitamente rígido, por lo tanto la deflexión, la cimentación no influye a la distribución de presiones y el esfuerzo del terreno o el esfuerzo neto se distribuye como una línea recta en la superficie de la estructura, a menos de que la distribución de carga no me permita suponerlo y pues al mover una carga, que es lo que pasa en la excéntrica, se generan esfuerzos triangulares o trapezoidales, ¿sí? Bueno, los pasos para predimensionar este tipo de cimientos, además de definir obviamente áreas asociadas a las cargas, deben ser estos que están acá. Ya pasamos a ver cómo controlamos el centroide, que es a través de estos pasos. Bueno, entonces vamos a determinar la resultante de fuerzas actuantes que llegan al cimiento. Pues aquí vamos a ver el ejemplo de dos zapatas, que es lo que usualmente pasa en edificios pequeños. Pero pues una vez en un edificio, que acabé de mostrarles, les dio que necesitaba cuatro y pues sí estaban las columnas muy pegadas unas con las otras, ¿no? Luego calculamos el centroide de esa resultante de fuerzas. Obviamente, la ubicación de la resultante es a través de la fórmula de estática, ¿sí? Esta que está acá, que ustedes recordarán que era la sumatoria de áreas por distancia sobre sumatoria de áreas totales. En este caso vamos a tener sumatoria de cargas, ya que estamos haciendo un equilibrio de cargas y no de áreas. Determinamos la distribución de presiones, determinamos el ancho de la cimentación. La distribución pues va de la mano con la carga. Si el centroide de carga logro hacerlo en la mitad, pues la distribución de esfuerzos va a ser rectangular porque va a coincidir. Si se mueve, pues va a ser trapezoidal, triangular, dependiendo de hacia dónde se mueva, ¿sí? Eso hace que determinemos de una vez el ancho de la cimentación y pues guiarnos de que el L sea el mínimo necesario para que las dos columnas quepan. Determinamos luego con los esfuerzos de los diagramas de cortante, los diagramas de momento, que es otra vez con estática, al suponer que el elemento es rígido, y diseñamos la cimentación con un B de 1000 milímetros, como hemos hecho hasta ahora. Para ello, pues vamos a proponer un refuerzo equivalente, una separación equivalente, y lo mismo si el cimiento es de un espesor muy grande, eh, pues deben revisarlo porque debería tener doble malla, ¿sí? Bueno, eso es algo muy particular. En los edificios que ustedes tienen no deberían tener espesores de más de 600 milímetros. Hay un grupo que sí los tiene y yo les agradezco que revisen porque creo que algo está mal, ¿sí? Bueno, vamos a mirar la determinación de presiones, que es lo más importante. Bueno, para la determinación de presiones, primero debemos calcular el centroide de cargas o excentricidad de cargas. Y como ya mostré acá, es la suma, ¿sí? Bueno, la ubicación de un centroide, que es sumatoria de fuerzas por excentricidades o por distancias de ubicación. Y la idea, pues, es que nosotros tendremos que revisar las excentricidades de cada una de las cargas que están acá, ¿sí? Para hacer esa revisión, pues lo que hacemos es la suposición de que todas las cargas
del cimiento aportan un momento y que ese momento pues tendremos que verlo reflejado en la ubicación del centroide de cargas, ¿sí? Y bueno, cada carga tendrá su excentricidad, su ubicación con respecto a un lugar. Esa excentricidad pues no es una excentricidad individual, no es una excentricidad grupal, porque la idea es que cada carga esté ubicada con respecto a la resultante de fuerzas de alguna manera. Si la resultante nos da la mitad, como dijo ahorita, pues la distribución es rectangular. Si nos da movida, significa que debemos generar una distribución de esfuerzos que se acomode a esa ubicación, ¿sí? Y bueno, eso aquí pues tendrá que ser al tanteo, pero pues eh, también se propone una fórmula en el caso de que la excentricidad ya se vea clara que se movió, que es esta que está acá, que es coger la resultante de fuerzas, dividirla sobre el ancho del cimiento, en este caso L, ¿sí? Bueno, el largo del cimiento, y esto 1 más 6 veces la excentricidad sobre L me daría el Q máximo, y menos la excentricidad 6 veces sobre L me daría el Q mínimo, ¿sí? Esa sería una forma de aproximar el esfuerzo trapezoidal e irnos de pronto a evitar la iteración, ¿sí? Bueno, luego de tener la dimensión, una de las dimensiones del cimiento, que puede ser L, se podría hallar B1, ¿sí? Y B1 funciona a través pues, de áreas, ¿no? Despejamos del área. Pero otra opción es que se puede determinar el ancho de cimentación mínimo, que viene siendo toda la carga del sistema dividida sobre el esfuerzo, ¿sí? Esto, pues, digamos, nos daría una idea general del ancho. Para ello, pues tendremos que tener el esfuerzo máximo, que es el Q1, que ya había mencionado, de la fórmula anterior, está, y dividirlo sobre el esfuerzo nominal, ¿sí? Esto nos debería dar un ancho típico de cimentación, y con ese ancho típico de cimentación empezamos a trabajar a ver si nos cumple luego la revisión de esfuerzos. Bien, obviamente el área de zapata debemos revisarla dentro de los límites de esfuerzo, que la sumatoria de cargas dividida sobre el esfuerzo neto me dé un área específica. Como les dije, el cimiento se puede acomodar dependiendo hacia dónde esté el centroide de carga, hacia dónde esté la carga total, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir trabajando con cargas sin mayorar, ¿sí? Específicas. Un limitante que podemos tener es la dimensión entre los dos cimientos, entonces hay que tener en cuenta que el L2, que siempre ha sido nuestra dimensión paralela a la excentricidad, tiene que ser mínimo la luz entre los elementos más un pequeño adicional que sería como el talón de alguna de las dos columnas. ¿Listo? Y bueno, con ese L1 podemos despejar a L2 o al B que llamaba la ecuación anterior. ¿Sí? Si de pronto no hay una coincidencia, pues tendremos que aumentar L1 y L2, o sea, L2 y B o L y B, hasta que cumplamos los requisitos. Bueno, debemos revisar también que el gancho se alcance a desarrollar. Las fórmulas que ya hemos visto, pues aplican en su mayoría. Eh, pero pues digamos que es un tema de revisión. Y han preguntado que qué pasaría si esta fórmula es mayor al apuntalamiento o algo así, o a las dimensiones, pues siempre debe cumplir el que sea mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí L1, en el caso del cimiento, en la dimensión del ancho, o B, también lo llaman ahorita, debe ser el ancho de la columna menos dos veces el recubrimiento, más los posibles ganchos que se vayan hacia estos lados si la columna se construye con ganchos hacia afuera. Eh, y L2 no debe tener problemas, digamos, a la hora de dimensionar, porque se supone que así, en este sentido tenemos toda la longitud para hacer ganchos. En el término del espesor, vamos a seguir manteniendo lo que teníamos, el desarrollo de compresión de la barra de la columna o el gancho de la zapata, más 75 milímetros más el diámetro de la barra, ¿sí? Lo mismo se mantiene. Y bueno, comprobaciones, haremos las mismas, comprobaciones de esfuerzo. En ella pues vamos a revisar que la carga total del suelo sobre el área me dé menos el esfuerzo admisible. En funcionamiento lo mismo, pero aquí tenemos que tener en cuenta que se evalúa por columna, ¿ok? Entonces, se propone revisar varios PU. Cada columna tendrá que revisarse de manera independiente, a pesar de que están unidas, porque el funcionamiento sigue siendo un comportamiento independiente. Entonces, si el cimiento tiene cuatro columnas, cada columna debe ser evaluado
o el posicionamiento independientemente de su PU, ¿no? El cortante lo mismo, vamos a realizar un cortante BU, este a través de un diagrama que vamos a hacer ahorita, y la resistencia a flexión también va a cumplir. Bien, comprobamos el acero mínimo, vamos a seguir manteniendo el 0,0018 BD, verificamos la separación y listo. Vamos a obtener pues el despiece que ya les comentaba al principio de refuerzos de un sentido y del otro. Listo. Entonces vamos a hacer este ejercicio donde pues es el que hemos hecho para cimientos excéntricos, pero vamos a suponer ahora que la capacidad portante del suelo es mucho menor. Listo.